Luis Alberto, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Gusto de escucharlo. No, el gusto es nuestro. Cuéntenos su impresión en principio general sobre lo que pasó ayer. Bueno, lo de ayer es un tema sin precedentes, algo en 1812, donde un grupo de estadounidenses conspiró con la monarquía de Gran Bretaña, de Inglaterra, para derrocar al gobierno reciente, al gobierno joven de los Estados Unidos, y traidoramente en 1812 pretendieron derrocar al gobierno de Estados Unidos infructuosamente. Ese es el único antecedente, ¿no? Lo otro, lo que ha ocurrido ayer, reitero, es siendo impactante y siendo realmente chocante a quienes han visto de cerca y han seguido, como usted y como quien habla, y un sector muy importante de analistas y de la opinión pública de los Estados Unidos. No les sorprende, pero sí les indigna. Y lo que ha ocurrido ayer es, como usted acaba de adelantar, Rodolfo, un intento de autogolpe de Estado por parte de Donald Trump, que desde hace algunas semanas ya viene conspirando en ese sentido, y lo de ayer simplemente ha sido el acto culminante de un tema de vergüenza, de un tema que tiene que ver con la tradición, a las normas y sobre todo al juramento, que para los norteamericanos es solemne, de defender la Constitución, el sistema democrático y las libertades que ello involucra, Rodolfo. Esta presunta conspiración de Donald Trump no solamente habría contado, digamos, con gente que invadió, ingresó al Capitolio, sino en apariencia también con alguna gente de la policía y la Guardia Nacional. ¿Es así, Luis Alberto? Eso es lo que ha sido materia también uno de los puntos. Estoy escuchando noticias desde las 4 de la mañana, tanto en los canales, en las redes de las networks, del CNN, MSNBC, ABC, así como la lectura de los principales editoriales del New York Times y el Washington Post. Y entonces lo que se infiere de aquí es que absolutamente inaceptable la indefensión que quedó el Capitolio. Estaban haciendo la comparación que inclusive con manifestantes pacíficos, ¿no? E inclusive lo que ocurrió en julio a la raíz de la muerte del afroestadounidense William Floyd a manos de un policía que le quebró el cuello y lo ahogó, poniéndole la rodilla en el cuello, y originó protestas. Pues ahí sí estuvo presente fuertes dotaciones, tanto de la policía como de la Guardia Nacional. Y ayer, que esto había sido venido anunciándose, decían que el 6 de enero iba a ser el día culminante, y el mismo Trump lo avisó y lo anunciaban, y aún así el Capitolio, que para los norteamericanos no es un lugar casi sagrado, lo dijeron ayer varios senadores y congresistas, es un templo sagrado del derecho, de la ley, de las libertades en los Estados Unidos, estuvo en una indefensión increíble. Es decir, los policías que estaban adentro se defendieron el 80 o el 90%, pero hubo un 10 o un 15% que les abrió las puertas inclusive a los que estaban protestando, que ya no son calificados como protesters o los gente que protesta, sino como insurreccionales y rebeldes, y encima de ello todavía ahora aumentan el calificativo de terroristas domésticos, ¿no? Entonces, eso es lo que se infiere, porque no es aceptable, no es comprensible, no tiene ninguna lógica que los 2.000 policías, ¿no? Y con las dotaciones más sofisticadas en cuanto a defensa y a armas para rechazar una intervención y un ataque, así como la Guardia Nacional, que es efectivísima, pues no estuvo presente. Hay ya anuncios de una severa investigación, y por eso se infiere que ha habido en el alto mando, por lo menos en un sector del alto mando de la policía de Washington como de la Guardia Nacional, en contubernio con el enorme peso político de la Casa Blanca, vale decir de la oficina del presidente de los Estados Unidos, vale decir de Donald Trump, que ha originado confusión y contramarchas
y es lo que es la explicación que se da para el hecho de que la presencia de miles de personas violentos, algunos de ellos armados y dirigiéndose luego de un discurso flamígero del presidente Trump en la misma Casa Blanca, diciéndoles: hoy es el día, marchen al Capitolio, no, y con toda la fuerza vamos a recuperar a los Estados Unidos. Y recuerden, eso lo decía Donald Trump, con la debilidad no recuperaremos a nuestro país. Y además, vale decir esto, Rodolfo, Rudolph Giuliani, que es una especie de abogado o representante o co-conspirador con Donald Trump, dijo: este es un trial for combat, ¿no? Va a ser un juicio por combate, vale decir, el juicio popular que haremos va a ser violento y con combate, lo haremos en los próximos momentos. Y el hijo de Donald Trump, que también habló ayer en el meeting a la 1 de la tarde, el hijo de Donald Trump Jr., les dijo a los republicanos, ¿no?, que no lo han apoyado a Trump, tanto a senadores como a congresistas, las palabras textuales: we are going for you, we are coming for you, es decir, vamos por ustedes, ¿no? Entonces, todos los elementos de una rebelión y de una traición realmente a la Constitución de los Estados Unidos, y eso que le ha originado la indignación, realmente el shock fortísimo, uno lo puede percibir en los locutores, en las narradoras de noticias, en los distintos panelistas, profesores universitarios, historiadores e inclusive militares retirados, que están escandalizados por la indefensión en que quedó el Capitolio ayer y por la actitud realmente insurreccional y traidora del presidente Donald Trump, a quien califican ya un criminal que merece ser procesado y que debe ser sentenciado condenatoriamente y llevado a la cárcel. Por eso es que anuncian que en estos 12 o 13 días que quedan no debería seguir siendo presidente, porque es una situación muy peligrosa para los Estados Unidos, Rodolfo. Luis Alberto, a propósito de escandalizados, que es el término que usted acaba de usar hace algunos segundos, y sin mencionar al vicepresidente, hay, por lo menos me pareció escuchar, senadores republicanos bastante ligados a Trump, que en las últimas horas estaban escandalizados con todo esto que ha pasado lamentablemente ayer fuera y dentro del Capitolio, y por supuesto rechazaban las actitudes del presidente norteamericano. Claro, Mitch McConnell, el principal de ellos, el hecho es de que es la 10ª, Rodolfo. Durante 4 años el discurso de Donald Trump ha sido abiertamente en desafío, ¿no?, a las normas, tradiciones y a la ley misma de los Estados Unidos, por lo que se produjo, entre otras razones, la acusación constitucional de diciembre del año pasado, vale decir ahora del año antepasado, de diciembre de 2019, y que en el mismo Senado los mismos senadores republicanos simplemente le perdonaron la vida a Trump y rechazaron la acusación constitucional. Eso se ha venido circulando, y Mitch McConnell fue el que dirigió esa defensa exculpatoria, escandalosa, de hace más de un año a Donald Trump. Entonces, estos mismos senadores son los que ayer o anoche, en discursos hasta la 1:30 de la mañana, y luego a las 4 de la mañana, que finalmente ya validaron la presidencia de Joe Biden y la vicepresidencia de Kamala Harris, ¿no?, porque era simplemente un acto protocolar. Así es, así es. Esto es que han anunciado que ese es un templo, la casa del pueblo de los Estados Unidos, el Capitolio, y que los usurpadores, violentistas y terroristas que ayer allanaron a la fuerza, ¿no?, y con la ayuda de un sector de la policía de Washington, el Capitolio, no han ganado, han perdido, y ahí se ratifican. Y por eso es que ahora están hablando, Rodolfo, de salidas para que el vicepresidente Pence asuma en los 12 o 13 días que quedan la presidencia a través de la aplicación de la enmienda 25. Apuntarlo bien, la enmienda 25, sí, que es clave y que se aplica, nunca se ha aplicado antes, pero está ahí, que es un agregado a la Constitución y tiene rango de artículo constitucional. Cuando el presidente se considera que no tiene capacidad moral, por la razón que fuere, por traición o por enfermedad
o por actos realmente vejatorios, es que al presidente de los Estados Unidos se le remueve en coordinación con el vicepresidente, a su vez con un sector, con el Congreso y con los ministros más importantes del gabinete, vale decir Defensa, la Secretaría de Estado y la Secretaría de Homeland Security, que es como Seguridad Interior del Estado, ¿no? Perfecto. Entonces se está hablando insistentemente desde las 5 de la mañana, Rodolfo, sobre formas para que el señor Donald Trump deje de ser presidente en los próximos días, sin perjuicio también de emplear la vía del impeachment, vale decir la acusación constitucional, que es lo que se empleó hace año y medio infructuosamente. Pero hay realmente un temor muy grande porque consideran que Donald Trump, siendo ya una persona con desequilibrio en sus decisiones y con arrebatos y con berrinches persistentes, no estoy exagerando absolutamente nada, Rodolfo, es un enorme riesgo porque siendo todavía el hombre más poderoso del planeta al manejar el código nuclear del arsenal más poderoso del mundo de bombas nucleares. Entonces, ante esa situación, realmente hay una situación de angustia que está incrementando en las últimas horas a raíz de lo acontecido el día de ayer en la capital de los Estados Unidos, Rodolfo. Muy bien, Luis Alberto, ¿le parece, por favor, si nos vamos un ratito a la pausa? Porque tengo dos interrogantes más para usted. Perfecto, aquí estoy. Correcto, regresamos en unos momentos. Conoce el Perú con Demi Hoteles. Viaja y disfruta de sus mágicos paisajes y deleítate con sus comidas típicas. 8 hoteles, 2 centros recreacionales y un centro vacacional. Comienza tu experiencia de viaje con nosotros. Encuéntranos en nuestra página web demihoteles.pe o en Facebook como Demi Hoteles Perú. Demi Hoteles, más cerca de lo que imaginas. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, este es Pulso Informativo y estamos conectados con Estados Unidos, con Luis Alberto Salgado, a propósito de las ocurrencias ayer en Washington. Luis Alberto, el saldo oficial, entiendo, es de 4 personas fallecidas por lo ocurrido ayer fuera y dentro del Capitolio, pero entiendo que también deben haber detenidos. Todo esto nos hace suponer que, aunque falten 12 o 13 días para que culmine su mandato, no van a dar vuelta a la página, sino que van a tratar de resolver de manera severa la responsabilidad de lo ocurrido ayer. Así es, 4 fallecidos, una persona, una mujer que es la que ingresó y aparentemente ante la amenaza de la turba, el único disparo que se produjo a su vez ocasionó la muerte de esa persona y el disparo lo hizo un policía, uno de los policías que veía la amenaza inminente a su propia integridad física ante estas personas muy violentas que estaban rompiendo lunas y puertas con instrumentos contundentes. Entonces, la primera... No se aleje del teléfono, Luis Alberto, péguese más al teléfono, péguese más al teléfono. ¿Cómo? Péguese más al teléfono, por favor.
Ahora, siga, sí, mejor. Bueno, y las otras 3 personas, a raíz de complicaciones, de golpes que fueron llevados al hospital y de ahí han fallecido. Pero lo más saltante de esto es que contemplan la importancia de que de los 15 detenidos, otros hablan de un número mayor, sean severamente sancionados, pero comenzando, ¿no? Y la insistencia es que el mismo Donald Trump debería ya iniciarse la investigación y ser severamente sancionado, así como su abogado Rudy Giuliani y su hijo Donald Trump Jr., por las razones que he dicho en la primera parte de esta entrevista. Entonces, eso es lo que está en este momento definiéndose, aparte de la investigación que debe hacerse en la policía de Washington, porque comparan que si hubiera sido los que irrumpieron ayer al Capitolio afroestadounidenses, vale decir personas negros de la raza negra en Estados Unidos, se hubieran llenado de balas. Si hubiera sido, manes los acribillaban con ametralladora a 5 metros de distancia o a 10 metros de distancia del Capitolio. Pero ayer, como eran blancos, hay un tema racial muy fuerte también, y eso es lo que están criticando también, en el sentido de que esta gente, la mayoría de ellos grupos violentistas, racistas, el Ku Klux Klan, lo que llaman los Proud Boys, o los jóvenes orgullosos, que realmente son hombres de 40 o 50 años, ¿no? Y que se hacen llamar jóvenes, pero que son realmente gente muy arrogante y muy petulante, y de muy bajo nivel de cultura o de educación. Entonces, esa es la base dura que apoya a Trump, y es lo que se han sentido envalentonados, ¿no? Por el curso de 4 años y la insistencia del mismo Trump de que lleguen con violencia al mismo Capitolio. Entonces, lo que ha ocurrido ayer, dicen, efectivamente, son delitos muy graves, que supone sedición, irrumpir con armas de fuego, destrucción de la propiedad pública, pero lo más grave, Rodolfo, que mencionan ya los entendidos, anarquistas, los mismos militares en retiro, los políticos, los demócratas, es que este ha sido un intento de golpe de Estado para quebrar el orden constitucional democrático histórico de los Estados Unidos. Muy bien. Ese es el tema de fondo, y por eso es que probablemente esto derive en una constitución constitucional sin perjuicio del proceso penal que le sigan a Donald Trump a partir del 20 de enero, cuando deje de ser presidente, si es que no es expulsado antes de la Casa Blanca. Muy bien. Es una posibilidad remota, pero lo es. Luis Alberto, última pregunta. Imagino que lo va a incomodar, pero quisiera una respuesta breve porque ya estamos por terminar el programa. He conversado con algunos latinos que tienen 30, 40 años viviendo en los Estados Unidos, latinos y peruanos en algunos casos, que dicen le robaron las elecciones a Donald Trump, que los que están con Biden son comunistas, son socialistas, son terroristas. ¿Qué dice usted a eso? Bueno, eso es una acción repetitiva que no tiene ningún fundamento, y quienes dicen eso, yo no entro a calificar a las personas, pero padecen de una ignorancia extrema sin haber investigado ni revisado nada. No hay ninguna evidencia, absolutamente ninguna evidencia, y esto lo ha declarado el mismo Richard Barr, que fue ministro de Justicia o la Attorney General hasta el 23 de diciembre, que es uno de los principales aliados de Trump, lo ha sido durante 4 años, y dijo que no se han encontrado ninguna evidencia de fraude masivo, así como más de 90 jueces, Rodolfo, incluyendo a los 9 supremos, 3 de los cuales fueron nombrados por Trump, en los juicios que han llegado a las primeras instancias, a las Cortes Superiores, a las Cortes Supremas Estatales y finalmente a la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el sentido que ha sido una de las elecciones más limpias e impecables de los últimos 80 años en los Estados Unidos, Rodolfo. Muy bien. Porque no han encontrado absolutamente ninguna evidencia. Lo que ocurre es que, como ya se ha dicho, Donald Trump es un mentiroso patológico y reiterado. Repite una mentira 1000 veces y más. Y entonces el sector más propicio a él, que es el núcleo duro, como ya he mencionado antes, que no es propicio a investigar,
y tiene orientaciones más bien autoritarias, son los que escuchan y se refuerzan entre ellos. Entonces, no hay absolutamente ninguna evidencia de que se han robado las elecciones. Al contrario, Trump es el que ha querido robar las elecciones, y la mejor demostración de ello es una conversación del sábado pasado, donde llamó al secretario de Estado de Georgia, que es un republicano, porque Georgia lo controlaban los republicanos, todavía lo controlan, y le pidió que le inventara, que le creara 12.780 votos, que es un voto más de los votos, la diferencia que le sacó Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre. Entonces, la situación es absolutamente al revés, Rodolfo. Absolutamente al contrario de lo que mencionan las personas que tú me has referido. ¿eh? Clarísimo, Luis Alberto. Ha sido muy amable, fuerte abrazo y seguimos en contacto. De acuerdo, fuerte abrazo y saludos a mis compatriotas también, Rodolfo. Muchas gracias. Gracias, Luis Alberto. Ha sido Luis Alberto Salgado desde los Estados Unidos. Nos vamos, amables televidentes. Gracias, regresamos mañana 11 en punto. Permiso.